Hola, bienvenidos a otro video tutorial del área de sistemas y desarrollo de software de la Corporación Universal de Investigación y Tecnología con Universitec. Mi nombre es Miguel Ángel Iragorri Mosquera y como ya es costumbre encontrarnos en estos video tutoriales, hoy vamos a conversar en la segunda parte de lo correspondiente a arreglos para el lenguaje de programación 4, específicamente el lenguaje Java. Vamos a mirar entonces el tamaño de los vectores. Y pues para este video tutorial he querido comenzar primero hablando del ejemplo práctico. Ahora no vamos a seguir con el proceso de conceptualización para este video tutorial, sino que vamos a ir directamente al ejemplo práctico. Bien, el ejemplo práctico entonces nos dice lo siguiente: diseñar un programa que almacene el sueldo de todos los empleados de la empresa Acme Corp. El programa debe, desde el comienzo de su ejecución, solicitarle al usuario digitador el número de empleados. Luego, debe crear un vector con dicho tamaño. Al final, debe listar todos los sueldos. Bien, pues pareciera que fuese un programa común y corriente de vectores, ya que pues nos está pidiendo todos los empleados de una empresa y que almacene el sueldo de cada uno de ellos y que pues al final liste esos sueldos. Sin embargo, a diferencia del otro video tutorial inicial de la primera parte donde hablábamos de un vector común y corriente, aquí hay algo adicional, y es que el vector no tiene un tamaño fijo y precisamente es el usuario digitador, como lo dice aquí, quien debe darle ese tamaño, porque él debe decirle cuál es el número de empleados. Es decir, no hay un tamaño fijo. En el pasado video tutorial, pues vimos que cuando teníamos que cargar el vector, en el subíndice encargado de decir el número de posiciones o casillas de memoria que tenía el vector, pues le fijábamos un valor, 10, 5, un valor entero. Aquí todo depende de lo que el usuario digitador le digite. Y bueno, para eso pues en cierta forma parecerá complejo, pero vamos a valernos entonces de una herramienta. Esa herramienta es Lenc, L-E-N-G-T-H. Y este elemento se trata de nada más que un atributo que tiene el vector y que permite almacenar su tamaño. Entonces, con esta herramienta nosotros vamos a poder no solamente indicar el número de empleados, sino que a su vez darle el tamaño al vector y trabajar lógicamente la captura de las respectivas casillas de memoria. Entonces, pues para que esto se pueda ver mucho mejor, vamos a elaborar entonces un proceso práctico. Vamos a cargar entonces, como lo hemos venido haciendo, nuestro NetBeans 6.8. Bueno, vamos a mirar para ver si nos permite cargar. Bien, ahí estamos ya cargando entonces nuestro NetBeans para que lo empecemos a trabajar. Vamos a esperar un poco. Bueno, tenemos ya entonces nuestro proceso. Aquí ya tenemos un proyecto cargado. Vamos a
cerrar ese proyecto, que ya no lo necesitamos. Es un proyecto que se estaba trabajando, y vamos a abrir, como ya lo sabemos, entonces un proyecto nuevo. Entonces cargamos la categoría Java, aplicación de proyectos, aplicación Java. Siguiente, vamos a dar un nuevo nombre de proyecto. Vamos a decirle salario ACME. Borramos nuestro punto main. Ya sabemos que lo estamos guardando entonces en la carpeta de proyecto Java que se encuentra en la raíz. Me vuelvo reiterativo, pero aquí ustedes pueden guardarlo en cualquier carpeta que quieran. Incluso vuelvo y lo digo, pueden cargarlo en su USB. Bueno, entonces le digo ya terminar aquí para que me empiece a crear el proyecto. Y bueno, ya aquí lo tenemos cargado, nuestro formulario padre, mismo procedimiento de siempre. Borramos los comentarios, dejamos simplemente las clases para ser trabajadas. Vemos aquí entonces que nuestra clase pública se ha cargado de acuerdo al concepto que estamos manejando. Para este caso entonces salario ACME. Cargamos nuestra consabida librería. De trabajo para permitir entonces que nuestro teclado funcione. Bien, vamos ahora entonces dentro de la clase pública, vamos entonces ahora a cargar los atributos que tiene esta clase. ¿Listo? Entonces, como queremos que esos atributos no sean usados por otra clase o por otras clases que trabajemos, entonces le colocamos private hacemos nuestro escáner teclado y sabemos que tenemos que trabajar un vector. Entonces vamos a definir ese atributo. En el anterior ejemplo lo habíamos trabajado de una forma, vamos a trabajarlo aquí de otra forma que es completamente viable. Es un vector entero. Le colocamos entonces private int que nos va a significar que es un atributo de tipo entero, y los corchetes que aparecen aquí nos van a indicar que se trata de un vector, es decir, de una estructura. Bien, entonces vamos a trabajar el atributo sueldos. Bueno, ya tenemos entonces cargado nuestros atributos. Ustedes se preguntarán aquí por qué no he cargado el atributo de control para los ciclos for, ya que pues vamos a generar un llenado de vector. Vamos a ver más adelante cómo podemos cargarlo, otra forma con la cual también podemos cargar esa variable. Bien, por lo pronto entonces vamos a crear ahora sí nuestros métodos. Entonces public void, vamos a decir al primero de nuestros métodos, que es el de cargar los elementos.
las variables. Entonces vamos a darle el nombre de cargar, las respectivas llaves que me van a permitir entonces incluir todo el bloque de comandos. Bien, y empezamos a crear entonces los objetos. En este caso pues vamos a crear el objeto teclado, que es de la clase Scanner. Bien, aquí ya lo estamos creando, ya, entonces ya lo tenemos. Y pues ahora entonces justamente lo que nos pide el ejercicio, que el usuario digitador nos brinde el número de empleados de la empresa. Entonces esta vez pues vamos a ponerle un título: System Out Print L9, abro comillas. Entonces registro salarios empresa Acme Core, que nos aparezca algo bien presentado. Y ahora sí le voy a pedir al usuario entonces que me digite el número de empleados. Entonces le coloco un mensaje para que lo identifique: print digite número de empleados. Ok, bien. Y vamos a proceder entonces a capturar ese número. Sin embargo, como ustedes se dan cuenta, la variable que va a contener no ha sido declarada todavía. Pues bien, aquí la podemos declarar. Entonces va a ser una variable a la que voy a llamar cant, de tipo entero. Y ahora sí, ya una vez declarada, entonces puedo llenarla con la información de lo que el usuario le va a digitar. Vuelvo y lo repito, como se trata de teclado punto next int, porque se trata de una variable entera, y cierro. Bueno, y aquí viene lo interesante, porque ya que tenemos cargado entonces nuestra variable cantidad, ahora pues vamos a utilizar esa cantidad precisamente para dimensionar el vector y para trabajar nuestro ciclo for. Entonces llamamos nuestro ciclo for. La variable de control, se preguntarán ustedes, no la he declarado, procedo a declararla ahora. Lo puedo hacer, no tengo ningún inconveniente. Entonces le digo que es de tipo entero. Aquí lo puedo hacer sin problema. Y atención, porque aquí viene entonces la utilización de mi len. Resulta que cuando yo ya cargo esta cantidad y estos elementos que tengo aquí, entonces pues yo tengo que cargar esa variable. Sin embargo, aquí ya estamos cometiendo un error. Vamos a corregirlo, porque resulta que no hemos declarado la variable, el vector. Tenemos que hemos declarado el límite, la cantidad, pero no hemos declarado el vector. Entonces lo llenamos, lo asignamos, lo creamos, decimos que sueldos, que es como se va a llamar el vector de tipo entero, a sueldos le digo que lo quiero como una clase entera vectorial. Entonces int, y atención, porque aquí es donde nos aparece esta variable cant. Entonces le decimos que sueldos, el vector va
a tener una dimensión de acuerdo a la cantidad. Entonces, por favor, tengan en cuenta cómo defino yo, creo yo, entonces, este sueldos, cómo declaro entonces este objeto que está aquí, que es un nuevo objeto de tipo entero, vectorial, con un vector, con un subíndice que es modificado, aquí en Kant, es modificado de acuerdo a lo que el usuario necesite. Bien, ahora sí vuelvo a mi estructura for. Ya declaré entonces mi variable de control como un entero y ahora entonces procedo a limitarla. Como ya creé aquí mi objeto sueldo, entonces, y lo declaré como un vector, entonces ya puedo utilizar ahora sí el length como diciéndole que voy a utilizar entonces el tamaño del vector sueldos. ¿Listo? Y le escribo entonces sueldos.length y con eso él ya me va a tomar inmediatamente la medida que yo necesito. Entonces sueldos aquí tengo un error de ortografía, listo. Entonces ahora sí, y procedo a crear mi vector. Vamos aquí a devolvernos. Entonces, restituir el error, mis respectivas llaves del for que las estaba creando mal. Y ahora sí, entonces, lo que va a ir en el interior de el for, el bloque for. Entonces, ¿qué va a ir? Pues simplemente la digitación del sueldo empleado por empleado. Entonces, out, print, digite el sueldo del empleado. Le coloco aquí el símbolo pesos para que me cargue de una vez con una estructura amigable al usuario. Y ahora sí, pues puedo cargar mi vector. Le digo que a sueldos y entonces asígnele lo que captura por teclado. Bien, ya entonces ahí tenemos nuestra estructura con nuestro for listo entonces para ser trabajado. Cierro, aquí está el cierre de mi clase pública, verificamos, vamos, estamos bien con las llaves y voy con el siguiente método, que sería el de listar esos sueldos. Bien, entonces en él pues no necesito darle ningún objeto, ya los objetos fueron cargados en el método anterior, el de teclado. Entonces simplemente trabajo mi for, vuelvo a declarar y tengo que declararlo porque lo estoy usando es internamente. Miren, aquí declaro internamente y dentro de esta estructura for, quiere decir que no está declarado para estar por fuera. Si hubiera querido hacerlo, entonces tengo que declararlo, cargarlo, entonces crearlo aquí
en los atributos como un private. Entonces por eso vuelvo a cargarlo, digo que me arranque desde cero con i inferior. Entonces vuelvo a utilizar mi estructura len, vamos a cometer el mismo error y con incrementos consecutivos. Bien, excelente. Vamos a ahora mostrarlo en pantalla. System.out.println para que me los dé uno por uno. Entonces, sueldo es, me genere el listado, mi conector, y lo tengo entonces en sueldos y bueno, nada más. Dentro de mis métodos no voy a utilizar ningún otro método y ahora entonces procedo a mi clase principal. Voy a mi void main, de donde voy a hacer entonces los llamados a cada uno de esos métodos y a sus respectivas asociaciones a las a los respectivos objetos, a las instancias. Bueno, aquí entonces vamos a declarar el objeto. Vamos a crear un objeto de acuerdo a salario ACME, de acuerdo a la clase salario ACME, y voy a crear inmediatamente, aquí voy a unir tanto la declaración como la creación del objeto. Entonces voy a crear salario ACME y voy a crear el nuevo objeto a la vez new, que pertenece entonces a la clase salario ACME. Y entonces, atención con esto, hice dos pasos en una, lo declaré y a la vez lo creé. Bien, ahora sí, entonces a esa instancia que creé, entonces le cargo los diferentes métodos de trabajo, cargar y listar y cierro. Bien, aquí entonces ya tenemos listo nuestro programa. Otra forma de cargar los vectores con algunas herramientas adicionales. Detectamos que no se presenta, como siempre, ningún error en línea. Vamos entonces a correr nuestro proyecto. Vamos antes a ampliar aquí un poquito para que veamos el proceso. Ahora sí, procedemos a correrlo. Allá nos está corriendo. Listo. Registro salarios empresa ACME Core. Digite el número de empleados. Vamos a comenzar con un número pequeño. Supongamos que tenemos 2 empleados. Y ya, como lo pueden apreciar, entonces dice digite el sueldo del empleado. 560.000. Nuevo empleado. 680.000. Y como lo pueden ver,
ya nos lista porque simplemente le di 2 y me aparece sueldo es 560, sueldo es 680. Hagamos otra prueba. Entonces ejecutemos de nuevo. Vamos a decirle que ahora quiero 5 empleados. Me aparece el primero. Vamos a ponerle 1.200.000. Al segundo 890.000. Al tercero 780.000. Tenemos otro empleado de 1.200.000 y nuestro último empleado 950.000. Bien, miren, tenía 5 empleados, 1, 2, 3, 4, 5. Tomó la longitud del vector que se necesitaba y aquí tenemos entonces el listado que prueba que el programa nos está funcionando. Entonces vamos a recordar brevemente los aspectos que vimos hoy en el tutorial, que es el de cargar entonces los vectores. Una forma diferente de carga la tenemos aquí, donde estamos declarando nuestro vector, y la utilización de una variable que va a capturar precisamente el tamaño del vector, aquí la estructura, la creación de nuestra instancia sueldos y la utilización aquí precisamente y el llamado de nuestro length, al cual este método length se lo estamos asociando a la instancia sueldos. Bien, pues no es más por ahora. Esperamos que entonces hayamos podido completar todo lo concerniente a esta parte inicial de vectores. Ya será entonces hasta otra oportunidad con otro video tutorial del área de sistemas y desarrollo de software. Un feliz día.